vamos a hablar de la ciencia y su método de estudio. Durante mucho tiempo el hombre siempre ha buscado una verdad, el porqué de las cosas. Y en esta búsqueda de la forma de conocer la verdad es que el hombre va a utilizar la razón para poder explicar todo aquello que sucedía a su alrededor. Ya no se va a dejar llevar de mitos ni de leyendas, sino va a buscar la verdad de las cosas. Ahora, así surge la ciencia. La definición de la ciencia. Podemos decir entonces nosotros, ¿qué es la ciencia? La ciencia definitivamente que va a ser un conjunto de conocimientos. Pero ¿cómo se encuentran estos conocimientos? Definitivamente que se van a encontrar ordenados, se van a encontrar sintetizados, se van a encontrar organizados para ser comprobados también, para ser verificados, y para eso la ciencia va a necesitar de un método, de pasos para llegar a la verdad, de aquello que supuestamente está recibiendo, de la información que está recibiendo. Y el método que va a utilizar la ciencia se llama el método científico. De esa manera puede explicar, puede comprender, puede reflexionar sobre el porqué de la realidad, sobre el porqué de las cosas, ¿correcto? Características de la ciencia. Nos menciona aquí varias características. Primero nos dice que la ciencia es objetiva. Entonces, al ser objetiva, tiene que ser real. Al ser objetiva, no puede ser inventado el hecho. Al ser objetiva, se estudian los hechos tales y como son, para ir más allá de las supuestamente apariencias o suposiciones que se tienen. También se corrige a sí misma. Y si se corrige a sí misma, es definitivamente porque la ciencia, ¿qué cosa? La ciencia puede verificarse, la ciencia puede corroborarse, la ciencia puede comprobarse. Y además, por ejemplo, ¿no? Hay esta enfermedad conocida como el albinismo. El albinismo, como sabemos, es una enfermedad, pero de orden genético, ocasionado porque hay una escasa o nula participación ¿de qué? De un pigmento que le da la coloración a la piel llamado melanina. Entonces, a través, obviamente, de este estudio es que podemos ver por qué se produce esta alteración, ¿no? Y verificar y comprobar si es verdad o no lo que yo les estoy diciendo. Y eso ha sido comprobado, obviamente, por los grandes científicos. Seguimos, pues, aquí tenemos la búsqueda, la generalización. ¿Y por qué decimos que la ciencia busca la generalización? Porque definitivamente, pues, va a ir en su estudio de lo que es lo simple a lo complejo, de lo singular a lo universal. No hay barreras. Este conocimiento que se tiene, este bagaje que se tiene de las nociones, tiene amplia validez. Por aquí me estaba salteando uno, ¿no? El estudio sistemático. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un orden, como lo dije al inicio. Las ideas no están aisladas cada uno por su lado, no, sino que las ideas están interrelacionadas. Las ideas están organizadas, guardando una relación, cada una de ellas. Por eso es un sistema, así como tenemos el sistema urinario, los órganos tienen que estar conectados, obviamente, con la información para realizar sus funciones. Igualito acá, en la ciencia, los conceptos están relacionados. Y también tenemos que otra de las características es especifica las condiciones de observación y también emplea mediciones. Definitivamente, la ciencia siempre va a utilizar uno de nuestros sentidos, que es la vista, a través de la cual obviamente va a observar el hecho que desea estudiar, realizando un análisis minucioso, un análisis detallado del objeto de investigación. Y así,
una vez que está analizando, investigando, puede plantearse interrogantes, puede plantearse preguntas para llegar obviamente a la verdad, porque a la ciencia lo que le interesa es llegar a la verdad, plantear la verdad de los hechos y así de esa manera dar una conclusión, establecer una conclusión. ¿Fue verdad o no fue verdad lo que se inició en el proceso de investigación de un hecho, obviamente, que el científico en este caso desea investigar y analizar? Entonces, las características de la ciencia, ya lo hemos visto: objetiva, se corrige a sí mismo, es sistemático, es generalizable y también, obviamente, acá utiliza la observación y emplea mediciones. Nos vamos a los elementos de la ciencia. Toda ciencia, como es un conjunto de conocimientos, tiene que tener elementos y uno de ellos es el contenido. Yo no voy a investigar si no tengo contenido, si no tengo información. Y es por eso que en el contenido está el conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Conjunto, nociones, adquirir información. La realidad que también está en este contenido. ¿Por qué? Porque la realidad va a ser el lugar, el contexto donde yo voy a investigar esa información que obviamente voy a iniciar. Y aquí en la realidad, para poder percibir, utilizo los sentidos. Y la teoría que viene a ser un conjunto de ¿qué? De conocimientos, de ideas que van a explicar de alguna manera qué cosa es lo que van a explicar el fenómeno que estoy investigando. ¿A partir de qué? De la observación. Y no solamente de la observación, sino también de la experiencia y algo muy importante que dijimos en la primera parte, del razonamiento. Seguimos avanzando y otro de los elementos es un campo de actuación propia. ¿Cuál es mi campo donde yo voy a ejecutar la adquisición de estos conocimientos de investigación? La realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es mi contexto y esa realidad es observable. ¿Por qué? Porque es objetiva, 100% objetiva. No es algo que yo lo invente. Y el procedimiento, o sea, ¿cómo voy a analizar, cómo voy a estudiar esa investigación? Utilizando un método científico. Y ese método científico tiene pasos. Y esos pasos que utiliza para llegar a la verdad, para tener certeza de los hechos que va a desarrollar. Entonces, los elementos de la ciencia son contenido, el campo de actuación propia y el procedimiento que es el método científico. ¿Correcto?